Estimados usuarios, buenos días. Es un gusto saludarles en nombre de las autoridades del Centro Nacional de Registro. Para nosotros es gratificante desarrollar esta mañana un tema más de nuestro programa institucional Viernes de Capacitación para Usuarios del CNR. Esta mañana vamos a conversar de un tema que está vinculado con el registro de garantías mobiliarias. Vamos a hablar de la importancia de la adecuada constitución y publicidad de la garantía mobiliaria. Nuestro programa pues siempre es de 10 a 11 de la mañana, pero tenemos 35, 45 minutos de conferencia. Luego abrimos un espacio a través del chat para preguntas y respuestas. Ahí sus preguntas son sumamente bienvenidas. Y por otro lado, en caso de que no haya preguntas, le damos continuidad a unos 10 minutos más de conferencia para tomar todo el desarrollo de este tema tan importante. Por otra parte, nuestro conferencista de esta mañana es el licenciado Fernando Velasco. Él es abogado, es notario, tiene una maestría en gobernabilidad y alta gerencia pública. De igual manera, goza también de una maestría en Derecho de Empresa y asimismo es especialista en gestión de propiedad intelectual. Y dentro del cuerpo institucional del Centro Nacional de Registros, es el director del registro de garantías mobiliarias. Ahora, es importante destacar cuál es el objeto de este programa. El objeto de este programa es describir la forma en la que el acreedor garantiza su inversión en el financiamiento mediante la constitución y consecuente inscripción de una garantía mobiliaria ante el eventual incumplimiento de la obligación por parte del deudor. De igual forma, contribuye para evitar la constitución de gravámenes ocultos. Dentro de la metodología, el programa es grabado y puesto a disposición del público. El Centro Nacional de Registro goza de su canal de YouTube y eso le permite la posibilidad de que después de una semana de la celebración de este programa pueda ser puesto a disposición del público, lo cual es sumamente fácil acceder porque solo pone el canal YouTube CNR y le va dando prácticamente una lista de todos los programas que se han desarrollado hasta la fecha. ¿Cómo es el carácter de la propuesta formativa? Justamente es ilustrativo, es académico y es práctico. Entonces, tiene la ventaja pues, de poder hacer sus preguntas pertinentes en cuanto a este tema vinculado al registro de garantías mobiliarias. Nosotros como Escuela de Formación Registral siempre hacemos la publicidad de cuáles son las temáticas del próximo viernes. Entonces, los próximos viernes justamente, y voy a dar las temáticas prácticamente de todo el mes. Entonces, el próximo viernes 9 de julio, vamos a hablar de un tema vinculado al registro de comercio o al registro mercantil, que es el procedimiento para la presentación de apertura, cierres, modificaciones de los datos de empresa, de local, de sucursal y de agencia. Eso lo vamos a ver el viernes 9 de julio. Que cuando llegamos al viernes 16 de julio, nos vamos nuevamente al registro de garantías mobiliarias y vamos a hablar de cómo realizar modificación de inscripción de garantías mobiliarias en el sistema electrónico. Viernes 23 de julio, diligencias de delimitación de inmuebles prohibidos. Es un tema sumamente valioso. Ustedes saben que hay un decreto de derechos prohibidos, particularmente el oriente del país, existe una cantidad importante de inmuebles en estado de prohibición. Entonces, bueno, conocer sobre este tema vinculado al registro de la propiedad raíz e hipotecas. Y por otra parte, el tema final del mes de julio, que es el 30 de julio, volvemos a los derechos de propiedad intelectual y vamos a tener la oportunidad que ese tema lo va a desarrollar su director, Salvador Funes Lizama, y vamos a hablar de cómo construir una marca que está vinculado al grupo de signos distintivos y que forma parte de todo el universo de los derechos de propiedad intelectual. Pero a la misma vez vamos a ver tanto las prohibiciones absolutas como las prohibiciones relativas. Viernes 30 de julio. Entonces ya tenemos los temas, los 4 temas del mes, pero ahora vamos a disfrutar de esta conferencia vinculada al registro de garantías mobiliarias que va a desarrollar Fernando Velasco. Fernando, queda en tus manos nuestros usuarios para desarrollar esta temática tan importante y a los usuarios invitarlos, hagan sus preguntas. Todas ellas son bienvenidas. El CNR trabaja para ustedes.
hemos acercado nuestra institución a nuestros usuarios y todos son bienvenidos. Un saludo en nombre de todo el equipo de trabajo de la Escuela de Formación Registral. Muchas gracias. Gracias, Mauricio, por tan excelente introducción. Bien, como ya lo decía, el tema de este día es hablar un poquito sobre la importancia de la adecuada constitución y publicidad de la garantía mobiliaria, un tema bastante importante en el cual los va a introducir a una nueva forma, como ya la van a ver, de derechos reales llamadas ahora garantías mobiliarias. Bien, ¿cuál va a ser el contenido de la temática de este día? Vamos a hablar un poquito de las generalidades, luego vamos a hablar sobre la constitución de la garantía mobiliaria, en qué consiste esa constitución, cuáles son los elementos que tiene que llevar. Vamos a hablar también de la importancia de la inscripción de la garantía mobiliaria. Vamos a ver que para que tenga preferencia, si es necesaria o no una inscripción en el registro respectivo. Y nos vamos a detener en dos tipos de garantías mobiliarias, dos que son parte de las innovaciones que trae este régimen. Va a ser la venta a plazos y el arrendamiento financiero. Y concluyendo un poquito sobre lo desarrollado. Bien, comencemos entonces. Veamos un poquito de las generalidades de la Ley de Garantías Mobiliarias en El Salvador. Bien, como ya se ha mencionado en otras ponencias, la Ley de Garantías Mobiliarias nace como una semilla proveniente de la Organización de Estados Americanos. Es ahí donde se germina este régimen de garantías mobiliarias y es bajado a todos los estados que han querido aprovecharse de las bondades que trae consigo. El Salvador no fue la excepción y fue por medio de su ley de garantías mobiliarias aprobado mediante decreto legislativo 488 y publicado el 14 de octubre de 2013. Un año después nace lo que es el registro de garantías mobiliarias, el 14 de octubre de 2014. ¿Y qué trae consigo esta ley de garantías mobiliarias? Bien, esta ley eh, lo que viene a introducir a nuestro ordenamiento jurídico es mecanismos modernos que en cierta forma han agilizado el crédito, democratiza el crédito. ¿Por qué lo democratiza? Porque si nos remontamos al pasado, sabemos que nuestro Código Civil está hecho en, en una forma en la que promueve la utilización de los bienes inmuebles como garantía. Es decir, eso responde a una realidad en ese tiempo. ¿Por qué? Porque en el pasado quienes podían acceder a un financiamiento eran los detentadores de tierra, es decir, los que tenían propiedad sobre bienes inmuebles, los cuales podían dar en garantía para obtener un financiamiento. Lo que viene a hacer esta ley es a potencializar la utilización de bienes muebles para utilizarlos como garantías, poder y así permitir que las personas puedan acceder a un financiamiento, aunque no tengan como propiedad bienes inmuebles. Ya vamos a ver un poquito sobre qué tipo de bienes viene a establecer esta ley y a convertirlo en garantías mobiliarias. Y es así como ofrece un mayor abanico de posibilidades financieras, ya que si tenemos mayor variedad de, de bienes, muebles y derechos que puedan ser utilizados como garantía, obviamente los entes financieros pueden poner a disposición diferentes líneas de crédito en donde se beneficia a las pequeñas, a las micro, pequeñas y medianas empresas para poder obtener financiamiento. Bien, pero ¿qué es la garantía mobiliaria?
hasta cierto punto, la figura de garantía mobiliaria viene a darle un giro a lo que antes se conocían como derechos reales, ya que si nosotros nos remontamos a la materia civil, veíamos que los derechos reales similares, por llamarlos de alguna forma, era el derecho real de hipoteca y el derecho real de prenda. Fiquémonos en el derecho real de prenda. El derecho real de prenda actualmente solo es una especie de derecho de garantía mobiliaria. Es decir, ya no únicamente se limita a lo que se conocía como derecho real de prenda, sino este ya forma parte de lo que es una garantía mobiliaria. Entonces, la garantía mobiliaria viene a ser un derecho real. ¿Y cuál es la característica del derecho real? La característica del derecho real es que es oponible frente a cualquier persona. Es decir, ese derecho puede hacerse frente a terceros, pero esa oponibilidad, la vamos a ver más adelante, tiene que ser precedida por una inscripción en el registro pertinente. Bien, otra parte importante de la garantía mobiliaria es que está constituido por un deudor garante a favor de un acreedor. Eso es como la parte más importante y la parte medular, ¿verdad? Son las partes que intervienen en una garantía mobiliaria. Y este va a garantizar el cumplimiento de una o más obligaciones suyas o de un tercero. Es decir, que el deudor garante, mediante esa garantía mobiliaria, va a garantizar el cumplimiento de obligaciones, ya sea de él o también pueda que sean obligaciones de un tercero. Y un aspecto no menos importante es que la garantía mobiliaria viene a tener un derecho preferente respecto al acreedor garantizado. Es decir, que eh, la garantía que da puede estar encima de otras obligaciones que pueda tener el mismo deudor. Pero al ser una garantía mobiliaria, es decir, un derecho real, este va a tener un derecho preferencial de cobrarse en caso de una insolvencia. Pero ¿cuáles fueron las figuras que la ley ha considerado como garantías mobiliarias? La ley da una lista no limitativa, pero sí bastante ejemplificativa de lo que son consideradas ahora garantías mobiliarias. Así tenemos que la venta a plazo de bienes muebles es considerada también una garantía mobiliaria. La venta muebles con reserva de dominio, la compraventa con cláusula resolutoria, arrendamiento sobre bienes muebles cuyo plazo sea mayor de un año son garantías mobiliarias, los fideicomisos de garantía. Ahí hay que diferenciar porque hay fideicomisos que no tienen nada que ver con el tema de servir de garantía ante un eventual financiamiento, sino los que son competentes y vienen a ser consideradas garantías mobiliarias son los fideicomisos de garantías. Ya lo decíamos anteriormente, la prenda civil y la prenda mercantil ahora son una especie de garantía mobiliaria. Y bueno, tenemos también las sesiones de crédito y cuentas por cobrar, también son consideradas garantías mobiliarias. Los contratos de arrendamiento financiero, otro tema que vamos a ver más adelante, y la venta de bienes en consignación y endoso en garantía de todo género de títulos valores también son garantías mobiliarias. Y aquí es donde la ley deja abierta la posibilidad de que no solo esta lista que acabamos de ver sean consideradas garantías mobiliarias, sino cualquier tipo de operación con efecto de garantizar un crédito y proteger los derechos del acreedor sobre bienes muebles u otros bienes que componen la garantía. Es decir, siempre y cuando haya un rédito que pueda servir como una garantía ante y poder acceder a un financiamiento, va a ser considerada garantía mobiliaria.
La constitución de la garantía mobiliaria como regla general va a ser por medio de un contrato escrito. Será entre el deudor garante y el deudor garantizado. Esas van a ser las partes que intervienen en el contrato y puede ser emitido en un mismo documento o documento separado, es decir, puede ser en el mismo documento en donde se genera el financiamiento, el préstamo, el mutuo, o puede estar constituido en un documento separado. Y la ley también establece la formalidad de que el documento en donde se establezca el contrato de garantía mobiliaria sea por medio de una escritura pública o un documento privado autenticado. El artículo 11 de la Ley de Garantías Mobiliarias establece los elementos que debe de contener el contrato. Dentro de ellos está el lugar y fecha de la celebración del contrato, los nombres generales de las partes, relación de su respectivo documento de identidad, es decir, la relación de las partes, obviamente relacionando tanto su DUI y su número de identificación tributaria. Debe establecer también lo que se conoce como el monto máximo garantizado de la garantía mobiliaria. Y esta parte es importante, ya que sobre ese monto máximo autorizado que se relaciona en el contrato es por el cual se tasa los aranceles de su registro. Hay que establecer también lo que es el plazo, la condición a que está sujeta la obligación garantizada. Hay que realizar una descripción de los bienes en garantía. También hay que hacer una breve descripción de las obligaciones garantizadas por medio de ese contrato, los derechos y obligaciones que se pacten entre el deudor garante y sucesionario en el caso de que haya una cesión. Y otra parte importante que quizás hay que recalcarla, es que en el contrato hay que establecer la autorización por parte del deudor garante para que el acreedor garantizado presente el formulario registral, ese formulario electrónico registral, y pueda realizar su inscripción en el registro público correspondiente. Ya vamos a ver cuál es el registro correspondiente. Bien, y otra parte importante que es importante dejarla mencionada es que puede constituirse por ministerio de ley, es decir, pueden constituirse tanto el órgano judicial con aspectos tributarios, también son competentes para realizar un contrato de garantías mobiliarias e inscribirlo. Bien, una vez entonces tenemos cómo se constituye, ya hemos visto cuál es la importancia de la garantía mobiliaria, vemos cómo se constituye, cuáles son sus requisitos de constitución. Es importante saber entonces a dónde debo de inscribir ese contrato de garantías mobiliarias, y es ahí donde nace la figura del registro de garantías mobiliarias. Este registro nace como una institución novedosa que forma parte también del Centro Nacional de Registros, y en él se inscriben tanto lo que es la constitución, la modificación, la prórroga y extinción o cancelación de garantías mobiliarias, y la ejecución de garantías mobiliarias. El tema de ejecución es un tema importante, ya que es una de las innovaciones que trae consigo la ley. Una de las características de este registro de garantías mobiliarias es que es público, electrónico, y que su inscripción es automática. ¿Qué quiere decir que su inscripción sea automática? Es decir, eh, al llenar el usuario el formulario electrónico, y él, al completar todos los campos necesarios y adjuntar los documentos que sean necesarios, él, en el mismo momento que lo termina,
con un clic inscribe su garantía mobiliaria. La inscripción no se somete a una revisión por parte de los registradores. Si hay revisiones posteriores a la inscripción para efectos de garantizar que la inscripción cumpla con todos los requisitos, pero eso no invalida en el caso de que el registrador dé un aviso de que hay una inconsistencia, sino se avisa al interesado para que éste lo corrija mediante una modificación de garantía. Eso es una prestación que el registro realiza. Sin embargo, la inscripción es automática y no se somete a una calificación por parte del registrador. Ahora bien, el registro tiene que dar todos los mecanismos de seguridad que garanticen y salvaguarden todos los derechos inscritos. Entonces, ya decíamos que la inscripción registral es electrónica y automática, es una innovación, ya que si nosotros revisamos todos los registros que actualmente componen nuestro ordenamiento jurídico, donde se inscriben determinados derechos, no reúnen la característica de ser electrónica y automática, sino siempre están provistos de una calificación registral. Bien, es organizado por un sistema de folio electrónico, el cual está determinado por el número de identificación tributaria, ya sea del deudor o del acreedor, y se realiza por medio de formularios estándares electrónicos que hay que llenarlos dentro de esta plataforma electrónica registral. Parte de la bondades es que el acceso a la información del registro de garantía mobiliaria se realiza a través de la red, es decir, en línea. Y sus servicios están puestos al público las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es decir, es un servicio ininterrumpido. Bien, ya vimos entonces cuál es el registro competente donde se realiza la inscripción. Vimos también cuáles son los requisitos de la inscripción, del contrato de garantías mobiliarias. Entonces, nos estamos preguntando por qué es importante la inscripción de la garantía mobiliaria. Ya veíamos que al ser la garantía mobiliaria un derecho real, su característica intrínseca es que sea oponible frente a terceros, pero esta oponibilidad no va a ser efectiva si no se le da la publicidad a la garantía mobiliaria. Esa publicidad se le da por medio de la inscripción. Eso lo relaciona o lo manifiesta el artículo 17 de la Ley de Garantías Mobiliarias y su artículo 38. Además de esa efectividad de la oponibilidad frente a terceros, también la inscripción le otorga la prioridad. Es decir, la prelación que va a tener una garantía mobiliaria frente a otro tipo de gravámenes. Eso lo determina el artículo 56 de la Ley de Garantías Mobiliarias. Y esto es importante ya que ustedes se preguntarán, ¿y qué pasa si yo no inscribo la garantía, mi contrato de garantía mobiliaria a través de los formularios electrónicos? ¿Qué pasa? ¿Es válido? Sí, es válido. Es válido ya que el registro de la garantía mobiliaria no es un registro constitutivo, sino que es un registro declarativo. Sin embargo, lo que sí no va a tener es la prioridad ni la prelación que le da la inscripción. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que si no se inscribe la garantía mobiliaria, su prelación va a estar determinada por la fecha de celebración del contrato. Sin embargo, eso no quiere decir que va a estar por encima
de una garantía mobiliaria que sí se publicitó por medio de su registro. Puede que esa garantía mobiliaria que sí se inscribió, su fecha sea posterior a la celebración de su fecha de celebración del contrato sea posterior a la garantía mobiliaria que no se publicitó. Pero, sin embargo, el hecho de que haya sido inscrita, eso le va a dar prioridad y prelación. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bien, entonces nos hacemos una reflexión. Si yo puedo otorgar un crédito en forma rápida, pues tengo un registro centrado y uniforme sin calificación, ya lo decíamos, es una inscripción automática, donde simplemente con un clic puedo darme cuenta si los bienes muebles están siendo objeto de otra garantía, sin necesidad de revisiones tediosas e interminables de registros. Si yo tengo un sistema que me permite mostrar al mundo en segundos mi prioridad ante el bien mueble dado en garantía de la operación de crédito, con simplemente otro clic y llenar un formulario de inscripción electrónica, si yo tengo un sistema que permite ante el no pago poder ir a recoger el bien dado en garantía en forma expedita mediante los procedimientos innovadores de ejecución, tanto notarial como judicial, si yo tengo un sistema que permite ejecutar la garantía en horas, ya no en años, lo cual obviamente lo que minimiza es las pérdidas y el riesgo a dar financiamiento. Si yo tengo todo esto, hay que hacerse la pregunta, ¿qué financista y qué país no logra desarrollar su crédito comercial? Y eso es el objetivo de lo que hablábamos al inicio de la política pública. Este régimen nació para dar todas estas facilidades y que el micro, pequeño y mediano empresario también sea objeto o pueda acceder a un financiamiento. Eso es muy importante y ese es el objetivo de esta política pública, materializada a través de tanto su ley como la creación del registro de garantías mobiliarias. Bien, vamos a traer lo que se conoce y quizás va a ser un tema bastante ejemplificativo, ya que la venta a plazos ha sido hasta cierto punto un tema polémico en este nuevo régimen de garantías mobiliarias, ya que para los que ya han hecho este tipo de contratos, y sabrán, ¿verdad?, que el Código de Comercio establecía una regulación especial al momento de una ejecución de una venta a plazo. Bueno, primeramente quizás definir qué es una venta a plazo y sabemos que la venta a plazo es aquella figura contractual en la cual se conviene que el dominio no va a ser adquirido por el comprador mientras no haya pagado la totalidad o parte del precio o cumplido con alguna condición establecida en el contrato. Esa es la venta a plazos. Ahora bien, nos hacemos la pregunta de cuál es la forma correcta de publicitar la venta a plazos sobre bienes muebles en El Salvador. ¿Qué es lo que con lo que nos encontramos ahora con esta nueva figura o este nuevo régimen? Que hay una pluralidad de normas que en forma confusa y contradictoria regulan la inscripción. Ya decíamos, ¿verdad? Existe tanto un registro mercantil y un registro de garantías mobiliarias. Ahora bien, viendo algunas características importantes, tenemos que con este nuevo régimen y este nuevo registro se crea un sistema centralizado y uniforme que permite que cualquier persona sea acreedor, deudor, tercero y puede encontrar en un solo lugar la información que le permite tomar decisiones. Eso es muy importante, ya que la concentración y la uniformidad
en la información, eso va a eliminar lo que se le conoce como secretos o gravámenes ocultos. ¿Por qué? Al tener varios entes registrales en donde que tengan competencia para inscribir un mismo acto jurídico, en este caso una garantía mobiliaria, obviamente se puede dar el tema de los gravámenes ocultos, lo cual está muy ligado a la transparencia que tiene que tener para los operadores financieros el manejar un solo sistema centralizado, ya que la multiplicidad de registros en definitiva elimina tanto la transparencia, la seguridad y además complica también las transacciones financieras. Bien, entonces tenemos que el registro de comercio y el registro de garantías mobiliarias son figuras que responden a realidades diferentes. Y para ir determinando cuál es el registro competente, si es el registro de comercio o registro de garantías mobiliarias, vamos a ir leyendo unas disposiciones que nos van contestando esta disyuntiva. Si tenemos que el artículo 4 de la Ley de Garantías Mobiliarias establece que es un derecho real constituido por un deudor garante a favor de un acreedor para garantizar el cumplimiento de una o varias obligaciones suyas o de un tercero. Este es un derecho preferente, tal como lo hemos visto, respecto del acreedor garantizado para la posesión y ejecución de los bienes muebles dados en garantía sin perjuicio de los créditos privilegiados. Bueno, esos créditos sí, ya sabemos, tanto los créditos, lo que son los créditos laborales o créditos acerca de obligaciones del padre de familia, todo esto son créditos privilegiados, los cuales son previstos en la Constitución y estos sí tienen una prevalencia. Pero bueno, en su parte final del artículo 4 establece que será garantía mobiliaria las constituidas como consecuencia o efectos de contratos tales como, y ahí menciona expresamente la venta a plazo de bienes muebles. Es decir, la ley de garantías mobiliarias saca la figura del, del Código de Comercio y la recoge en esta nueva normativa. El artículo 17 nos dice que los derechos conferidos por la garantía mobiliaria serán oponibles frente a terceros solo cuando se dé publicidad a la garantía mobiliaria. Y esa publicidad ya vimos que se da mediante el registro respectivo. La publicidad de una garantía mobiliaria se dará mediante la inscripción en el registro de garantías mobiliarias de acuerdo a lo establecido en la presente ley. Entonces, concluimos que la prioridad de las garantías mobiliarias se determinará únicamente a través de la inscripción en el registro. Entonces nos hacemos nuevamente el interrogante, ¿es el registro de garantías mobiliarias el llamado a realizar la inscripción? Bien, como hallazgo 1, para ir contestándonos esa interrogante, tenemos que la Ley de Garantías Mobiliarias en su exposición de motivos, específicamente en el considerando 3, nos dice que si bien la legislación civil y mercantil contempla diversas especies de garantías mobiliarias, la regulación de su registro y su ejecución es diversa. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque el legislador, a la hora de eh, redactar la ley de garantías mobiliarias, ya tiene conocimiento de que tanto la legislación civil como la mercantil contempla varias especies de garantías y además es consciente que esa regulación de esta figura es diversa. Por tanto, al establecer una nueva normativa,
era necesario que toda esa legislación dispersa o métodos de ejecución de estas garantías mobiliarias se establecieran en un régimen uniforme. Y este régimen uniforme, además de arreglar el problema de toda esa legislación dispersa, viniera con innovaciones para hacer un régimen ágil, transparente, seguro y que también sea económicamente accesible para la constitución, registro y publicidad, cancelación o realización de las garantías mobiliarias. Entonces, la exposición de motivos de la ley de garantías mobiliarias ya no está dando una respuesta a ese interrogante. Pero sigamos, como hallazgo 2, tenemos que el artículo 39 de este cuerpo normativo establece que el registro de garantías mobiliarias tendrá por objeto la inscripción y la constitución, modificación y prórroga. Es decir, le está el objeto con que se creó el registro de garantías mobiliarias precisamente era para inscribir la constitución de todo lo que se considera como garantía mobiliaria. Y dentro de todo lo que se considera garantía mobiliaria, ya vimos que está inmersa el contrato de venta a plazos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bien, como hallazgo 3, tenemos el establecimiento de un registro centralizado y especial, y este viene a ser ratificado en el contenido del inciso D del artículo 40 de la Ley de Garantías Mobiliarias. ¿Por qué? Porque en ese literal nos establece que en el registro deberán centralizarse, vuelve a retomar todo lo incluido en la exposición de motivos de centralizar y volver en un solo registro todo lo que esté relacionado a garantías mobiliarias e inscribirlas en ese registro único, moderno y accesible, como veíamos ya. Entonces, la ley también trae lo expuesto en la consideración de motivo. Como hallazgo 4, el artículo 56 de la Ley de Garantías Mobiliarias también establece que la prelación va a estar determinada desde el momento en que se le dé publicidad a la garantía mobiliaria, y esa publicidad, como ya hemos venido repitiendo, la va a dar la inscripción en el registro de garantías mobiliarias. Y vuelve a repetir lo que ya veíamos atrás, en que la garantía mobiliaria publicitada va a tener prioridad sobre aquellas no publicitadas. Y así tenemos también, lo cual está relacionado con el hallazgo 5 y el artículo 57, ya que ahí nos dice que la preferencia que va a tener la garantía mobiliaria que ha sido inscrita va a ser tal que tendrá esa prelación, tendrá esa prioridad, aunque hubiesen sido constituidas con posterioridad a las garantías mobiliarias no publicitadas. Eso es una bondad y una importancia que este cuerpo normativo le está dando a la inscripción en el registro. Es decir, si no se inscribe esa garantía en el registro, tiene el riesgo de perder esa prelación y esa prioridad, que obviamente va a ser importante a la hora de ejecutar el bien cuando haya una eventual insolvencia por parte del deudor. Y como hallazgo 6, tenemos que
se establece que la ley de garantías mobiliarias es una normativa especial y además de especial, aquí le agregaríamos más moderna y además de moderna es, es más reciente. Es decir, el aspecto temporal también es importante a la hora de establecer qué normativa es la que se va a aplicar. Y así tenemos que el Código de Comercio es más general y es una ley más antigua. Bien, como coronario de qué registro es el competente para inscribir la venta a plazo, el contrato de venta a plazo, tenemos que ya hay jurisprudencia en donde reafirma la especialidad de la ley de garantías mobiliarias. Así tenemos que, me voy a permitir leerles un extracto de la resolución 4119 del 2016 de la Cámara Primera de lo Civil, de la primera sección del centro. Y dice que por otra parte es necesario acotar que la ley de garantías mobiliarias representa una opción para el acreedor por su especialidad y beneficio. Aquí el juzgador ya está diciendo, le está dando la característica que la ley es especial y tiene beneficios. ¿Respecto a qué? Respecto a la inscripción tradicional en el registro de comercio. El juzgador ya está dando una característica respecto a la inscripción en el registro de comercio. Eso es muy importante. Sigue diciendo que ya que contiene elementos importantes para el tráfico jurídico, entre ellos la mayor celeridad, la utilización de un sistema informático y electrónico que permite reducir los costes de transacción asociados a este tipo de garantías, y termina diciendo que en ese orden de ideas y de conformidad, y ahí cita dos artículos de la Ley de Garantías Mobiliarias, que es el 62 y el 63, y termina diciendo que la parte demandante, y de hecho, esta causa, esta causa en el juzgado, es referente a la aplicación de la inscripción en el registro de garantías mobiliarias, del formulario de ejecución sobre un contrato de venta a plazos. Entonces ahí donde el juzgador al final dice que la parte demandante activó la garantía por incumplimiento contractual mediante el inicio del procedimiento a través de la inscripción del formulario registral de ejecución, que es de las innovaciones que trae esta ley, un formulario registral de ejecución para iniciar, obviamente, el reclamo de los bienes dados en garantía por parte del acreedor. Sigue diciendo en esta misma sentencia y concluye el juzgador que la inscripción, ya sea del documento privado o del bien inmueble que confiere el derecho a que el acreedor puede reclamar a través de mecanismos la cosa dada en garantía y poder resarcir reclamos por la vía judicial, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 79 de la Ley de Garantía Mobiliaria, por lo que no es necesario que deba ser inscrito en el registro de comercio. Ahí mismo responde quizás la interrogante con la que comenzamos, el estudio de la venta a plazo. ¿Cuál es el registro competente? El juzgador le está diciendo que no es necesario ya inscribirlo en el registro de comercio, sino que va a bastar con que la garantía mobiliaria sea inscrito en el registro especial. Obviamente, al ser inscrito en el registro especial, va a tener todas las bondades de las que hemos venido hablando. Bien, entonces, terminando y concluyendo, vemos que la venta a plazos, actualmente el registro competente donde tiene que realizar su registro es el registro de garantías mobiliarias. Y en caso de insolvencia por parte del deudor,
será con el formulario de ejecución con la que se tiene que iniciar el reclamo. El procedimiento que estaba establecido en el Código de Comercio queda derogado tácitamente por esta ley especial, por ser una ley más nueva y ser una ley especial. Bien, respecto al contrato de arrendamiento financiero, el cual está definido en el artículo 2 de la ley de arrendamiento financiero, que sabemos que es una especie de arrendamiento con un plazo establecido de forma forzosa, es decir, tiene que cumplirse y tiene que ser cual el arrendatario se obliga a pagar un canon con un plazo estipulado en el mismo contrato y se diferencia de los arrendamientos comunes en que hay una cláusula en la cual se establece la opción de compra del bien a un precio que también se define en el mismo contrato. Bien, entonces vuelve la interrogante. ¿Cuál debería de ser la forma correcta de publicitar el contrato de arrendamiento financiero? La ley, y esto, ¿y por qué hay este interrogante? Porque volvemos a quizás a la misma lógica que con el contrato que acabamos de ver de la compraventa de bienes muebles a plazo, ya que la ley de arrendamiento financiero en su artículo 7 establece que este contrato tiene que ser inscrito, deberá ser inscrito en el registro de comercio. Entonces, con esto ya nos da la dualidad también de preceptos legales que regulan un mismo acto jurídico, ya que el artículo 4 de la Ley de Garantías Mobiliarias establece que serán garantías mobiliarias las constituidas como consecuencia o a efectos de contratos y ahí menciona el contrato de arrendamiento financiero. Entonces tenemos la misma problemática. Pero ya veíamos la exposición de motivos, veíamos cuál es la ley competente y aplicamos toda la lógica que vinimos desglosando con el contrato de venta de bienes a plazo y tenemos una única conclusión. ¿Cuál va a ser la conclusión? El registro dentro de que el registro dentro de un sistema centralizado, único y eficaz produce una transparencia en el mercado y genera una herramienta de inclusión financiera basado en la certeza del mercado. Es el registro entonces de garantías mobiliarias el llamado a centralizar la información y por ende el llamado a generar esa certeza jurídica. Ya lo veíamos en exposición de motivos, ya veíamos que el legislador era consciente de ese problema de tener varios preceptos legales o cuerpos normativos que regulen un mismo acto jurídico, por tanto había esa necesidad de centralizarlos en un único sistema. Fue por eso la creación del registro de garantías mobiliarias, acompañado obviamente de su ley especial. Hasta ahí sería intervención este día, esperando de que la misma haya sido de su agrado y haya pues un poquito incursionado en este nuevo régimen de garantías mobiliarias, el cual es muy importante, especialmente para el acceso al financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. Gracias. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. En nombre de todo el equipo de la Escuela de Formación Registral, para nosotros es sumamente gratificante poder desarrollar este tema vinculado al registro de garantías mobiliarias, tema sumamente valioso. Sabemos que es un registro 100% electrónico. Eso es fascinante para nuestros usuarios. Ahora bien, ustedes saben que dentro de cada uno de los viernes nosotros desarrollamos temáticas
vinculados a todos los procesos rectores del Centro Nacional de Registros. Justamente el próximo viernes, viernes 9 de julio del 2021, vamos a estar conversando de una temática vinculada al registro de comercio. En principio habíamos hablado que íbamos a hablar del procedimiento para la presentación, apertura y cierres y modificaciones de datos de empresa. Hemos hecho un cambio a solicitud de nuestro director del registro de comercio, el licenciado Diego Boches, y el cambio va a ser con un tema que en este momento es pertinente y que es valioso para desarrollarse el próximo viernes, que se refiere a los requisitos y procedimientos para la presentación de estados financieros en línea. Ese tema es valioso porque justamente ya se está haciendo en línea y es importante que los usuarios lo conozcan y puedan acceder a ese procedimiento. Posteriormente, volvemos al tema de garantías mobiliarias. Desarrollamos con Fernando una segunda etapa de esta temática que hemos desarrollado esta mañana y vamos a conversar de cómo realizar las modificaciones de inscripción de garantías mobiliarias en el sistema electrónico del registro de garantías mobiliarias. Y el día viernes 23 de julio del 2021, un tema interesantísimo vinculado al registro de la propiedad de raíz e hipotecas. Vamos a hablar de estado de prohibición de inmuebles, las diligencias del estado de prohibición de los inmuebles. Eso es muy frecuente en el oriente del país, derechos prohibidos. Entonces, eso lo vamos a tener el día 23. Y para cerrar el mes, el día 30 de julio, vamos a tener un tema vinculado al registro de la propiedad intelectual. Vamos a conversar sobre la construcción de la marca, pero esa marca deriva de un grupo de signos distintivos. Dentro de ese grupo de signos distintivos están los nombres comerciales, las expresiones o señales de publicidad comercial y las marcas. Y dentro de esa marca hay una cantidad valiosa que se clasifica en los diferentes tipos de marcas. Pero dentro de estas marcas que forman parte del grupo de signos distintivos y que forman parte del conjunto de derechos de propiedad intelectual, y justamente ahí está la propiedad industrial y el derecho de autor, vamos a tocar dos elementos importantes. El primero son las prohibiciones absolutas y las prohibiciones relativas que están contempladas en la ley de propiedad intelectual y que para usted es importante que conozca sobre estas temáticas porque en algún momento que quiera hacer una gestión en el Centro Nacional de Registros se le va a facilitar el procedimiento porque nosotros explicamos detalle a detalle cuál es el proceso registral tanto inmobiliario como mercantil, como garantías mobiliarias, como registro de propiedad intelectual y, ¿por qué no decirlo? Todo lo que está contemplado en el Instituto Geográfico y del Catastro Nacional, a donde vemos catastro, cartografía, fotogrametría, hidrografía, geodesia, sistemas de fotointerpretación, sistemas de información geográfica, para que vean que el Centro Nacional de Registro tiene una cantidad de componentes impresionantes en cuanto a servicios y todos esos servicios justamente son para ustedes, para nuestros usuarios y que se da a conocer a través de este canal que le permite la posibilidad de tener un contacto directo con nuestra institución. Entonces, esta mañana es gratificante poderles saludar y poder ver la posibilidad de desarrollar temáticas que van directamente dirigidas y vinculadas a nuestros usuarios. Espero que nos veamos el próximo viernes. Fernando, muchísimas gracias por la conferencia. Hemos tenido a nuestro director del registro de garantías mobiliarias, el licenciado Fernando Velasco, y todo esto es posible gracias a la autorización, el apoyo que nos da nuestro director ejecutivo, el licenciado Camilo Trigueros, y nuestro subdirector ejecutivo, el licenciado Douglas Castellano. Gracias por su presencia y nos vemos el próximo viernes, primero Dios. Hasta pronto.